Juan, calla. Porque estoy grabando. Actividad 51 de la página 248. Un portero de fútbol golpea la pelota con una velocidad de 15 metros por segundo y un ángulo de lanzamiento de 60 grados. Velocidad inicial 15 metros por segundo y ángulo 60 grados. Haya los instantes de tiempo en que el vector velocidad forma ángulos de 45 grados y de menos 45 grados con la horizontal y escribe las coordenadas de las posiciones de la pelota en ambos instantes, ¿vale? Hallar tiempo y vector de posición para ambos ángulos. Bien, como el ángulo alfa de lanzamiento es 60 grados, en el momento del golpeo, pues la componente horizontal de la velocidad inicial v sub 0x y la vertical la calculamos como siempre. V sub 0 coseno de 60, perdón, aquí me he equivocado, y v sub 0 por el seno de 60, ¿vale? Esto está mal. Total, 15 metros por segundo por coseno de 60 y luego por el seno de 60 grados por aquí. Sale 7,5 y 12,99, ¿de acuerdo? Eso por un lado, las componentes iniciales del vector velocidad inicial. Por otro lado, el vector velocidad será siempre v sub x por y más v sub y por j. Y para el ángulo de 45 grados, ¿qué ocurre? Que si, bueno, la tangente de alfa es v sub y entre v sub x, por trigonometría, ¿no? Componente, cateto opuesto entre cateto contiguo. Por lo tanto, al ser alfa 45 grados y la tangente de 45, 1, esto significa que Vx es igual a Vi, con el ángulo de 45 grados. Y ahora, como la velocidad en horizontal V sub x no cambia y es, ¿cuánto era? 7,5 metros por segundo, pues ya tenemos que V sub y en el momento en el que forma un ángulo de 45 grados, el vector velocidad, pues también vale 7,5 metros por segundo, ¿vale? ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a calcular el tiempo que ha tardado en llegar a ese punto donde el ángulo es 45 grados, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Como ya sé lo que vale la velocidad vertical, que es 7,5, será igual a la velocidad inicial vertical, que era 12,99, que eso está aquí, ¿vale? Menos g por t, siendo g 9,8. Total, el tiempo que tarda en llegar a ese punto de velocidad vertical, que forma un ángulo donde el vector velocidad, perdón, forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, pues 0,56 segundos, como estamos viendo aquí. Vamos a calcular las coordenadas. Bueno, me pedían el instante de tiempo que ya lo tenemos. Ahora, para calcular el vector de posición y las coordenadas en ese punto, o para ese tiempo, necesito calcular x, ¿vale? X, ¿cómo lo calculamos? En horizontal, MRU, pues velocidad horizontal Vx por el tiempo. 7,5 metros por segundo por ese tiempo 0,56, 4,2 metros sería la componente horizontal. Y en la vertical, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues Y0 más V0t más 1 medio por A por T cuadrado. Posición inicial, Y0, 0. Velocidad inicial en la vertical, he puesto 13, pero era 12,99. Bueno, redondeando 13, ¿no? Por el tiempo t 0,56 menos 4,9, que es de 1 medio por menos 9,8 por 0,56 al cuadrado, me sale que esta es la componente vertical del vector de posición. Luego ya tengo el vector de posición. Como es x por y más y por j, pues 4,2, que es la componente x por y, más 5,74, que es la componente y por j. Ya tenemos ahí el vector de posición. Hacemos, fijaros que para alfa menos 45 es repetir lo que hemos hecho antes para alfa 45. Salvo que, en este caso, la tangente de menos 45 es menos 1. Luego, v sub i entre v sub x es menos 1. Luego, v sub e menos v sub x. Eso significa que la componente y de la velocidad en ese punto, donde el ángulo que forma el vector velocidad es menos 45 grados, pues vale menos 7,5 metros por segundo. Vamos a calcular de nuevo el tiempo que tarda en llegar al punto con alfa menos 45, donde la velocidad v sub i es menos 7,5. Si despejo de aquí de esta ecuación el tiempo t es v0i menos vi entre g, v0i sigue siendo 12,99, menos vi es menos, este doble menos, ojo, que es más, se suma,
menos 7,5 metros por segundo, entre G 9,8 metros segundo cuadrado. Total, hago cálculo 2,09 segundos. Tiempo que tarda en llegar a ese punto con ángulo de menos 45 grados del vector velocidad. De nuevo, calculamos las coordenadas X y Y. La X, pues V sub X, que es 7,5, por el nuevo tiempo, que es 2,09 segundos, pues 15,675. Y la altura Y, con la ecuación del MR1 en vertical, con la altura inicial 0, con la velocidad inicial 12,99, el tiempo T de 2,09 segundos, la aceleración a un medio por A, a un medio por menos 9,8, que es menos 4,9, por el tiempo 2,09 al cuadrado. Opero, pum, pum, altura Y 5,745 metros. Por lo tanto, el vector de posición aquí será X 15,675 por Y más 5,745 por J. Y ya hemos acabado la actividad 50 y 51. Correcto, ¿no? Bien, vamos con la actividad 52. Que ya da paso a las tres últimas, que son de movimientos circulares, cambia la dinámica un poco. Dice, un jugador de baloncesto lanza canastas desde una altura inicial de 2 metros, Y sub 0, con una velocidad inicial de 10,7 metros por segundo y con un ángulo alfa, de 40 grados. Nos dicen que la pelota tarda en llegar a la canasta 1,22 segundos, ¿vale? Este tiempo en realidad vaya a ver que no sirve para nada. En este caso, si nos hubieran preguntado más cosas, pues posiblemente sí nos serviría, pero en este caso no sirve para hacer ningún cálculo de las cosas que me piden. Lo primero que vamos a hacer es descomponer la velocidad v sub 0 en las componentes x e y, multiplicando por el coseno y por el seno de 40, perdón. Aquí los tenéis, ¿vale? Luego, ¿qué me piden en el apartado A? La altura máxima. La altura máxima, pues ¿cómo la calculamos? En ese punto la velocidad v vertical es 0. Pues me vengo a la ecuación esta, sustituyo 0 de velocidad vertical, velocidad inicial vertical es esta, que la he calculado antes, menos 9,8 por t, pues aquí tenemos el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Y con ese tiempo de altura máxima ya puedo calcular la altura máxima por aquí. Sustituyendo la altura inicial 2 metros, velocidad inicial vertical, por el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, más un medio por menos 9,8, que es menos 4,9, por el tiempo t al cuadrado. Calculo y esta es la altura máxima. Un poco más de 4,4 metros. ¿Vale? Eso por un lado. Haciendo dos cálculos, ¿vale? Que me sé la fórmula de la altura máxima, eso sí, sumándole la altura inicial, si no, no sale. Pues la uso. Altura máxima, velocidad inicial al cuadrado, 10,7 al cuadrado. Por el seno cuadrado de 40 grados, entre 2 por 9,8, más la altura inicial de 2 metros. Y fijaros, este resultado y este, pues casi son los mismos. Después, apartado B, determina la velocidad a los 0,72 segundos. Vector velocidad. A los 0,72 segundos, pues tendremos que la velocidad v sub x no ha cambiado porque es constante, ya que es un MR1 horizontal, 8,2. Eso lo teníamos por aquí. Al principio del todo, exactamente aquí. ¿Vale? Por si alguien... ¿Y eso dónde está hecho? Ahí. ¿Vale? Yo muevo esto, pero si pausáis el vídeo, pues podéis leerlo tranquilamente. La velocidad vertical aquí sí cambia y por lo tanto usamos la ecuación del MRUA para la velocidad en la vertical. Velocidad inicial 6,88. Vienen aquí, ¿vale? Menos 9,8 por el tiempo que transcurre, que son en este apartado B 0,72 segundos. Multiplico pero y esta es mi velocidad vertical. Por lo tanto, el vector velocidad total es esto más esto, o sea, 8,2 por I, menos 0,186 por J. Y ya tenemos acabado el ejercicio 52.